Capítulo 5. El gran descubrimiento. Después de ese encuentro con César, mi mente estaba más preocupada en lidiar con el misterio de la estructura que se identificó en Buseji. Quería poder participar en todas las operaciones preliminares y en el momento de romper el túnel, pero era consciente de que no sería posible. Tenía que contentarme con la posibilidad de tener acceso por un corto tiempo al lugar del gran descubrimiento, si los acontecimientos no se complicaban. Durante un mes y medio después de nuestro último encuentro, esperé en un estado febril a que César se pusiera en contacto conmigo. Inventaba todo tipo de escenarios e imaginaba todo tipo de posibilidades. Prácticamente cada momento estaba lleno de un intenso deseo de llegar a ese lugar en las montañas. Confiaba plenamente en César y sabía que haría todo lo posible para facilitar mi acceso a esa zona. También era muy consciente de la tensión que debía haber estado sobre él y el general Obadea, debido a la complicada obra entre bastidores que había que mantener en un equilibrio muy fino. Lo que estaba ocurriendo en las montañas era realmente una situación excepcional. Su importancia no solo apuntaba a la seguridad nacional, sino también a la situación de toda la humanidad, particularmente si consideramos el enorme interés que los masones de élite del mundo estaban dirigiendo hacia ella. Las operaciones y el plan de César también se hicieron más difíciles de llevar a cabo, por el hecho de que tuvo que desviar simultáneamente la vigilancia del señor Mazzini con la de otros masones. A esto se sumó la peligrosa presión de que todo esto se diera a conocer a las estructuras superiores del Estado. En un caso como ese, era menos probable que la situación se controlara de manera efectiva. El plan de César incluía informar a los líderes políticos, pero solo en un momento muy bien definido. La base secreta de las montañas. El momento tan esperado finalmente llegó un poco después de mediados de agosto. En una mañana soleada, me contactaron a través de los canales habituales, aunque noté que las precauciones de seguridad eran mucho más estrictas. No entraré en detalles, ya que no son demasiado interesantes. Poco después del almuerzo, llegué a una de las bases militares secretas, ubicadas al pie de las montañas. Desde allí, fui trasladado por el helicóptero del Departamento 0, acompañado por 2 militares armados y vestidos con un uniforme especial. Incluso desde Bucarest, ninguno de los que me escoltaban dijo una palabra, siguiendo las disposiciones conocidas de sus deberes. Los cambios de vehículo y de guardias fueron acompañados solo por órdenes breves y relevantes. Toda la acción estaba demostrando ser rápida y precisa. Aunque conocía bien estos aspectos y las razones de la máxima seguridad, todavía me sorprendía un poco la rigurosidad de las medidas de seguridad que se habían tomado. Al verlos un poco exagerados, pronto me di cuenta de que no era yo quien debía evaluar lo que estaba en juego en toda la operación, y que tenía que considerarme afortunado de que me ofrecieran esta oportunidad especial. Estaba participando en lo que consideraba probablemente el descubrimiento más importante de los tiempos modernos. El hecho de que César me llamara y de que las medidas de seguridad fueran tan impresionantes, me estaba dando la convicción de que se había descubierto algo de tremenda importancia. Estaba reflexionando sobre el hecho de que si bien la mayoría de las personas seguían viviendo sus vidas mundanas cotidianas, este descubrimiento podría cambiar radicalmente las concepciones de todos en muy poco tiempo. Sonriendo cínicamente, pensaba que en las circunstancias del mundo actual, mis ideas eran probablemente demasiado idealistas. Para que se produzca un cambio tan grande, se necesitaría un análisis honesto del pasado de la humanidad, así como de los significados profundos de la vida. Se necesitaría una diplomacia fina, llena de inteligencia y nobles virtudes, para lograr escabullirse de los numerosos obstáculos mentales, psíquicos o incluso materiales que se oponen a tal cambio. En lo más profundo de mis pensamientos, casi no me di cuenta de que el helicóptero descendía, mientras se preparaba para depositarnos en la nueva base militar que se construyó en las montañas. Mis pensamientos se desvanecieron de repente cuando vi lo que yacía a unas decenas de metros debajo de mí. Aunque estaba familiarizado con las operaciones militares tácticas y la tecnología utilizada en tales ocasiones, lo que vi estaba más allá de cualquier imaginación. En primer lugar, observé un gran número de tropas americanas. Era obvio que eran estadounidenses debido a las designaciones en sus vehículos militares todoterreno y también a las enormes estructuras ocultas bajo lonas con la bandera de Estados Unidos. También pude ver el único camino viable, bastante ancho, que venía del bosque. También había 2 círculos militares que aseguraban el acceso a la base.
Parecían una especie de bordes muy anchos, cada uno casi completando un círculo alrededor de una gran entrada en la pared de la montaña. Entre los dos anillos de seguridad, había camiones militares, algunos coches todoterreno y unos pocos vehículos cuya forma y propósito no pude identificar fácilmente. Calculé que había aproximadamente 200 soldados dentro de esos dos anillos. Los del anillo interior tenían un uniforme negro especial y los del anillo exterior llevaban un uniforme normal. Cada uno tenía un arma automática, y la distancia entre ellos era de solo unos pocos metros. Vi que las cabinas de los soldados estaban colocadas entre los anillos de seguridad y las del equipo especial estaban justo detrás del segundo anillo. El camino estaba bloqueado con barreras masivas dobles para cada anillo y guardias de control dobles a cada lado. Yo diría que entre los anillos había una distancia de unos 50 metros. Parecía que la actividad era frenética porque había continuas idas y venidas desde y hacia las dos sedes, especialmente dentro del perímetro focal hasta la entrada cortada en la montaña. Mis observaciones generales fueron interrumpidas por el aterrizaje del helicóptero dentro del perímetro principal y más allá del segundo anillo de seguridad. Salí, e inmediatamente fui escoltado por dos soldados, esta vez estadounidenses. Caminamos solo unos 20 metros desde el helicóptero, con dos del equipo especial al frente y los dos estadounidenses detrás de mí. Me dijeron que me detuviera, y nos dejaron a los 5 parados allí durante aproximadamente una hora. Obviamente estaban esperando órdenes para hacerse cargo de mí. Solo entonces empecé a ver realmente las proporciones de la operación que se estaba llevando a cabo y a tomar conciencia de su importancia excepcional. Al principio, me desconcertó la forma en que me trataban, no porque me sintiera ofendido, sino por el rigor casi increíble con el que se estaban sucediendo todas las acciones en la base. Yo observaba a los 4 soldados que me escoltaban educadamente, pero con mucha firmeza. No se habían movido, ni se habían relajado, ni hablaban, y casi ni siquiera pestañearon durante la hora que habíamos esperado. Completamente impasibles, dejaban la impresión de robots en lugar de seres humanos. Al no tener otra opción, también me quedé quieto entre ellos, moviéndome ligeramente de vez en cuando para no adormecerme. Traté de averiguar la razón por la que estábamos esperando, pero era como hablar con 4 estatuas. Entonces me di cuenta de que las órdenes eran extremadamente severas y estrictas y dejé de hacer preguntas, resignándome a estar mucho tiempo en el mismo lugar. Aproveché esa oportunidad para observar lo que sucedía a mi alrededor. Las emociones que había sentido desde que salí de Bucarest se habían amplificado aún más. Básicamente, estaba a menos de 100 metros del objetivo de mis sueños, esperanzas y suposiciones, de un descubrimiento fenomenal que podría haber esperado miles y miles de años para ser revelado. El aire misterioso de la base les dio a todos un estado mental enigmático y centrado en el interior. Frente a mí, y un poco a la derecha, estaba la gran entrada de un túnel a través de la montaña. Pude ver el moderno sistema de iluminación que se había montado en la entrada y continuaba a lo largo del túnel. Desafortunadamente, una gran carpa y 2 construcciones modulares ultramodernas estaban oscureciendo mi vista. En la misma zona que yo, había varios jeeps y vehículos americanos. A mi izquierda, había 2 enormes estructuras, cada una cubierta con una lona, cuya forma parecía indicar grandes cofres con un contenido desconocido. La entrada al túnel estaba bloqueada por una amplia barrera metálica, que estaba custodiada a cada lado por 2 soldados estadounidenses. Sus uniformes sugerían que eran marines de élite. Algo que me llamó la atención en particular fue un enorme hangar, excavado en la montaña, a la derecha del túnel vigilado. Era absolutamente enorme, medía alrededor de 10 metros de altura, y por lo que pude ver, tenía unos 50 metros de profundidad. Estaba perfectamente hecha con paredes terminadas y una bóveda curvada impecable. Me preguntaba qué tecnología usaban si habían logrado construir todo lo que vi en solo un mes. Más tarde, me enteraría de que la perforación del hangar duró solo un día. Dentro del hangar había muchas cajas apiladas. Por otro lado, había 3 estructuras especiales que parecían habitaciones largas que probablemente se utilizaron para pruebas e investigaciones. Dentro del hangar había bastante movimiento, y pude ver a muchas personas con batas blancas entrando y saliendo de esos laboratorios, mientras llevaban diferentes objetos o papeles. Tanto en el pasillo central del hangar como en el exterior, cerca de la entrada del túnel, pude ver algunos pequeños vehículos motorizados que algunas personas estaban usando para viajar por el interior.
Ni el túnel ni el hangar tenían puertas correderas, probablemente debido a las dificultades de construcción y porque aún no eran necesarias. El hangar tenía, sin embargo, un sistema de cortina hecho de un material semitransparente, pero se bajó solo una cuarta parte de la altura total de la entrada. El sistema de iluminación era impecable, y noté dos grandes generadores funcionando en algún lugar de la ladera inferior de la montaña. Estaban entre los dos anillos de seguridad y los guardias de control. A cierta distancia de la gran carpa militar a mi izquierda, había varias casetas modernas en fila, y detrás de esas, tiendas militares más medianas, que seguramente deben ser refugios nocturnos para los soldados y el personal de investigación. Aún así, no había visto nada que se pareciera a una cantina o a un lugar para preparar comida. Llegué a la conclusión de que era llevado allí diariamente por un camión, probablemente bajo medidas de extrema seguridad. Más tarde, me enteré de que la cocina estaba a unos kilómetros más abajo, y que un grupo de soldados del equipo especial del Departamento Cero traía la comida para los que estaban en el campamento con los recorridos diarios de los camiones. Esta solución fue elegida para limitar los movimientos periféricos del personal y resolver el problema de seguridad. Cada grupo de soldados comía por separado en sus cabinas. En el perímetro focal, se sirvió comida en la gran carpa militar para los soldados rumanos y estadounidenses, así como para los equipos de investigación. Descubrí que los estadounidenses traían su propia comida y cocineros, pero los enviaban a la cocina al pie de la montaña junto con los rumanos. Las dos construcciones semiesféricas fueron las residencias del personal rumano y estadounidense. Más tarde, César me dijo que en una de ellas, la más pequeña, vivían él y el general Obadea. En el otro iban dos generales del Pentágono y un consejero en temas de seguridad nacional de Washington. Estos edificios muy ergonómicos se parecían a estaciones de investigación de otros planetas y daban una agradable sensación de confort y gran seguridad. El material del que estaban hechos era blanco y bordeado con formas hexagonales. Cerca de la parte superior había una tira hecha de un material azul oscuro. En esta franja había una especie de bombillas enormes. Me dijeron que cuando se iluminaban por la noche, creaban un ambiente muy tranquilo y hermoso. Durante un rato, observé la actividad en el perímetro. Todos se movían rápido y parecían saber exactamente lo que tenían que hacer. De vez en cuando, un jeep iba o venía. Algunos soldados estaban descargando algo de los cofres debajo de la lona. Desafortunadamente, la distancia y los obstáculos no me permitieron tener una visión clara de los objetos que se movían. Todavía estaba desconcertado por el número relativamente grande de estadounidenses, porque César me hizo entender que solo iba a haber un grupo para maniobrar el equipo de perforación con plasma. Justo cuando empezaba a hacer diferentes suposiciones sobre este aspecto, uno de los soldados rumanos que tenía delante se llevó una mano a la oreja derecha, escuchó atentamente y luego dijo unas palabras. Justo después de esto, comenzamos a movernos hacia la entrada oscura del túnel, que a medida que nos acercábamos más y más, parecía más grande y amenazante. Nos detuvimos en la misma formación junto a uno de los dos edificios semiesféricos, a pocos metros al lado del túnel. Mi corazón latía con fuerza. Más allá de la amplia barrera, custodiada por dos inflexibles soldados estadounidenses, podría estar el misterio más terrible del planeta. ¿Qué había pasado en el mes y medio transcurrido desde mi última conversación con César? ¿Qué se había descubierto allí? Entonces me di cuenta de que delante del túnel y dentro de él, en una franja de 2 metros de ancho, había una franja de caucho estriado en la que estaban alineados algunos vehículos eléctricos americanos. También pude ver que el interior del túnel estaba discretamente iluminado por instalaciones de neón, colocadas en el techo y las paredes laterales, pero el túnel giró a la izquierda después de solo 10 metros, por lo que no pude ver más. Entonces apareció César. Venía desde el interior del túnel, conduciendo uno de los vehículos eléctricos. A su lado había un hombre mayor, de pelo gris, de facciones firmes y decididas. Ambos estaban serios y silenciosos. Cuando César se bajó a mi lado, los 4 soldados saludaron y se marcharon discretamente. Me encontré con el general Obadea, que me miró fijamente durante unos momentos. Me estrechó la mano con fuerza, y tras unas palabras de cortesía, se marchó hacia el edificio semiesférico. Era obvio que el general sabía todo sobre mí, por César, y que había accedido a que me llevaran allí.
Este movimiento era probablemente parte de su plan para revelar las acciones del masón, y sintieron que yo también necesitaba estar allí. Aunque me sentía como un pequeño engranaje en esta inmensa máquina de misterios, estaba muy feliz de tener esta oportunidad extraordinaria y listo para asumir toda la responsabilidad de la tarea que había aceptado. La Gran Galería. La situación es bastante crítica, me dijo César, muy preocupado. La relación con el señor Mazzini se vuelve más tensa, pero lo más grave es que todo lo sabe el máximo poder del Estado. Lo esperábamos, pero no tan pronto. Nuestra intención era presentar todos los datos en algún momento en el futuro, pero en un momento más favorable. Ahora, las cosas están más tensas tanto interna como externamente. No sabes mucho de lo que pasó en el último mes. Ven, te daré a conocer la historia principal mientras atravesamos el túnel, dijo dirigiéndose hacia la entrada. No cogimos uno de los vehículos eléctricos. De esta manera, estábamos ahorrando algo de tiempo, ya que César podía contarme cómo se había desarrollado todo últimamente. Además, tuve la oportunidad de verlo todo más de cerca y con más detalle. El túnel estaba pavimentado con un grueso suelo de caucho. A ambos lados y hasta las paredes de piedra de la montaña no había más que roca. En la entrada y unos metros más allá había infiltraciones de agua, pero después de que el túnel girara suavemente a la izquierda, a unos 10 metros de la entrada, todo estaba seco. Me sorprendió la precisión de la perforación, y sobre todo, el acabado de la pared, que casi parecía esmerilado. La luz blanca delineaba maravillosamente los diversos colores de las diferentes formaciones geológicas, iluminando discretamente el interior del túnel en un juego irreal de luces y sombras. El sonido de nuestros pasos era amortiguado por el suelo de goma, y había una atmósfera enigmática pero muy emocionante. Hacía un poco de frío para mi forma de vestir, pero César me dijo que esta situación no duraría mucho. Inicialmente, dijo César, la máquina perforó siguiendo una extraña desviación del campo magnético. Al poco tiempo, nos dimos cuenta del error, por lo que corregimos su trayectoria. Mira, aquí mismo, dijo mientras se detenía en la curva hacia la izquierda del túnel. Yo también me detuve, admirando la elegancia con la que continuaba la galería. Después de la curva, estaba perfectamente nivelado durante unos 50 metros de una manera muy similar a un túnel de metro, aunque tal vez un poco más ancho. Al final de esta distancia, en el corazón de la montaña, vi algo parecido a una enorme puerta que parecía deslizarse hacia la izquierda, ocupando ahora menos de una cuarta parte del ancho de la galería. Había 2 soldados armados y el lugar alrededor del túnel estaba muy bien iluminado. Antes de la gran entrada de la otra galería, también pude ver otro hueco, estrecho, pero bastante largo, en el lado derecho. Esta entrada estaba custodiada por la enorme puerta corredera. Me di cuenta de que aquí estaba el comienzo de la aventura, del gran descubrimiento que se había hecho. Recordé el esquema que César dibujó en nuestro último encuentro, y me di cuenta de que era exactamente lo que ahora veía frente a mí, al menos en lo que se refería a la ubicación de la misteriosa galería dentro de la montaña. Me sorprendió la tecnología que los estadounidenses trajeron consigo, me dijo César. La máquina perforadora de plasma no era grande, pero necesitaba un equipo especial para los que la rodeaban y para el material perforado. Es algo similar a los equipos antirradiación atómica. También llevaba uno de esos trajes especiales, y observé el simulacro muy de cerca. Lo que se puede ver detrás de las lentes, que contienen un líquido de protección especial, es casi increíble. Parece que la roca se está derritiendo bajo el chorro de plasma, pero en realidad se hace muy flexible, cerca del punto de flujo e inmediatamente se modela en forma circular por la presión del campo magnético que también dirige el chorro de plasma. No hay polvo, los escombros son bastante insignificantes y la velocidad de perforación es enorme para un trabajo como ese. La distancia desde la entrada hasta los soldados que ves allí se cubrió en solo 5 horas. Después, todo se ve tan limpio, como si hubiera sido pulido. El piso de caucho y el equipo de iluminación ya estaban preparados en la entrada antes de que la máquina perforadora fuera sacada del túnel. Mientras nos dirigíamos hacia la gran galería, César me contó, que al principio, perforaron en otra zona de la montaña para evitar la barrera energética de la entrada al túnel principal. Se eligió un lugar más alto en la ladera, a unos 300 metros de donde estaba el campamento, y perforaron durante un par de días porque la distancia al túnel era mayor y la brecha no estaba en un plano horizontal, lo que dificultaba los trámites técnicos.
Finalmente llegaron a las paredes del túnel, pero cualquier esfuerzo por abrirlo fue inútil. No se dio ante el chorro de plasma ni ante el campo magnético. Por lo tanto, tuvieron que renunciar a esa opción y cubrir la entrada de la galería que acababan de perforar. Volvieron al principio y comenzaron el plan de romper la pared de la montaña hasta la barrera energética. La perforación fue monitoreada en todo momento y correlacionada con la distancia al área energética. Unos metros antes de la zona energética, llegamos al inicio de la galería que ves ahora, así que lo único que quedaba por hacer era unir los dos túneles, explicó César. Mientras tanto, llegamos a la entrada que estaba custodiada por los dos soldados pertenecientes a unidades especiales. Por sus uniformes y lo que estaba escrito en ellos, era obvio que uno era rumano y el otro era estadounidense. Los soldados saludaron a César, que se dirigió hacia la caseta que estaba a unos metros a la izquierda. El soldado norteamericano entró en la cabina donde probablemente tenía un panel de mando, porque en pocos segundos y desde un nicho dentro de la estructura, apareció un brazo metálico con un complicado dispositivo en su extremo. El brazo estaba articulado. César lo levantó a la altura de su ojo, y después de unos segundos más, se escuchó un breve sonido de acceso. Tomamos todas las precauciones necesarias, dijo mientras volvía a mi lado. La huella de mi iris fue analizada y almacenada como información de código. El sistema de seguridad no reacciona a menos que un rayo láser lea mi iris o el del general Obadea. Ahora, por ejemplo, se desactivó el complicado sistema de sensores láser que se instaló aquí en la entrada. Es invisible, pero si hubiéramos pasado directamente, habría activado automáticamente la alarma dentro de la base. Nos negamos a imprimir los iris de los generales estadounidenses e insistimos en que somos los únicos que tenemos acceso a la gran galería. Fue entonces cuando aparecieron los primeros problemas, dijo pensativo. Me di cuenta de que la cabina tenía una extensión más allá de la puerta de la gran galería, que también tenía un dispositivo de lectura del iris. César me dijo que uno era para volver de la gran galería. También descubrí que también podía desactivar el sistema de seguridad simultáneamente con la lectura del iris, colocando la palma de la mano en una ranura especial. Este método se utilizaba cuando tenían que hacer muchos transbordos a través de la gran galería. César caminó unos metros más, y luego empezó a explicarme. La barrera energética estaba por aquí, en esta área. Era esencialmente una proyección energética, pero no podíamos entender cómo se hizo. Tampoco podíamos ver cómo era posible que esa barrera existiera continuamente durante miles y miles de años. No conocemos su origen ni los medios tecnológicos que lo crearon. Básicamente, salvo por el hecho de que logramos superarlo, no somos más claros de ninguna manera. Sin embargo, ir más allá implicó un incidente trágico. Yo estaba detrás de César, mirando el techo de la galería donde se hacía el enlace con el gran túnel. En realidad, había unos pocos metros de galería en la roca de la montaña, que eran más grandes que el túnel construido por el dispositivo de plasma estadounidense. En este tramo, las paredes no estaban terminadas, pero eran erráticas con muchos picos. Más que eso, esta zona de la galería que tenía unos 6 metros de largo y no era circular sino cuadrada. La conexión entre las dos galerías se hizo solo a nivel del suelo. Descendía ligeramente inclinada, desde nuestra galería hasta la antigua y más grande. La diferencia entre los dos niveles era de aproximadamente 1 metro, y era muy notable en la zona del techo, donde se unían los dos túneles. La perforación fue casi concéntrica con la antigua galería, pero nadie pudo explicar cómo es posible que este túnel comenzara repentinamente desde el interior de la montaña. Obviamente era una estructura artificial que parecía hecha a mano. Era imposible creer que la entrada a la galería hubiera sido cubierta por una distancia de unos 60 metros, porque la enorme estructura de piedra era idéntica a la que la rodeaba. Le pregunté a César qué había pasado cuando llegaron a la barrera energética. En ese momento, estaba hablando con el general Obadea y con los generales del Pentágono sobre algunos problemas de seguridad del campo. Se nos informó que se había hecho la ruptura y vinculación de las dos galerías. Antes de que llegáramos allí, los soldados comenzaron a sacar el dispositivo de plasma de la galería. 3 personas del primer equipo del Departamento 0 se colaron en el interior para ver la nueva galería. Eso fue un gran error, porque ignoraron el protocolo. Saltaron por encima de la brecha de 1 metro de nivel entre las dos galerías y comenzaron a investigar el perímetro de 4 metros que sabían que era seguro,
y justo antes de la barrera energética invisible. Desafortunadamente, nadie pudo explicar lo que sucedió después. Lo más probable es que los tres se acercaran demasiado a la barrera, porque unos segundos después, se escuchó un ruido extraño pero potente, como un cortocircuito. Los encontramos colapsados en la base interior de la barrera energética invisible, con sus cuerpos extrañamente contorsionados, como si estuvieran encerrados por el lado preciso de una pared. Los tres estaban muertos. Esto creó algo de pánico a pesar de que intentamos resolver el incidente. Como muy pronto me iba a dar cuenta, el pánico era más intenso entre el personal estadounidense, y esto se debía al hecho de que sus temores iniciales comenzaban a hacerse realidad. De hecho, en ese momento prácticamente no teníamos ninguna posibilidad de acceder a la antigua galería. La perforación lateral fracasó, debido al material desconocido que se resistió a todos nuestros intentos de romperla, y la barrera energética estaba demostrando ser un obstáculo invencible. El señor Mazzini también estaba presente y me pidió mi opinión. En ese momento, el equipo de comandos estadounidense aún no había llegado. Solo estaban los especialistas que se ocupaban del dispositivo de perforación, un equipo de investigadores, 2 generales del Pentágono, el consejero presidencial y los representantes del señor Mazzini, que por cierto, todavía están aquí. Ni siquiera estoy seguro de que el presidente de Estados Unidos haya sido notificado de esta operación. Obviamente fue un asunto interno entre bastidores del que trataron de obtener todos los beneficios posibles. El venerable sabía más sobre los orígenes de este descubrimiento, y por lo que yo sabía, también sabía sobre al menos un elemento que estaba en el gran salón, pero llegaremos a esto muy pronto. La impaciencia del masón era contenida, pero firme. En ese momento, podría haberles pedido que salieran del perímetro, pero eso no habría resuelto nada, excepto complicar los eventos aún más de lo que ya estaban. La influencia del señor Mazzini podría haber conducido a la sustitución del general Obadea y de mí, con el argumento de llevar a cabo una operación que aún no se había planteado ante el poder político del Estado. Obviamente teníamos todas las justificaciones y circunstancias atenuantes necesarias, pero era mejor que la información viniera de nosotros y no de extranjeros. A pesar de todo esto, un elemento totalmente impredecible modificó por completo la situación y la dirigió hacia un desarrollo muy tenso y peligroso que sigue amenazando. Espero, sin embargo, que estas tensiones no vayan más allá de cierto punto porque entonces va a ser muy difícil decir lo que puede venir después. César se acercó a la enorme puerta de piedra que custodiaba la entrada de la gran galería. Se acercó a la pared izquierda del túnel donde se deslizaba la puerta y me habló. Ahora estás exactamente en el área donde está la barrera energética cuando se activa. ¿Ves algo en la pared a mi lado? Miré con atención y noté una sección cuadrada muy grande en la roca irregular, perfectamente terminada, que parecía incrustada en la piedra de la montaña. A los lados de la plaza había unos 20 centímetros de largo de lado. En él, había un triángulo equilátero dibujado con precisión mirando hacia arriba. Esta es la llave que nos dejaron los que construyeron la estructura. Sin ella, habríamos estado completamente indefensos. Después de la muerte de los 3 soldados, llegué exactamente a donde estás ahora. Mirando cuidadosamente alrededor del lugar, noté este cuadrado de piedra muy bien terminado con el símbolo triangular en él. En aquel entonces, sin embargo, la galería estaba bloqueada por la enorme puerta de piedra que había allí. El problema era que yo estaba parado muy cerca de la barrera energética, a unos 2 metros frente a la puerta, lo mismo que donde estás ahora. Como puedes ver, el cuadrado pulido incrustado en la roca de la montaña se coloca entre la enorme puerta de piedra y la barrera energética. Naturalmente, supuse que su función era abrir la puerta. Pero, ¿cómo podría alcanzarlo si mi camino estuviera bloqueado por la barrera energética invisible? Me quedé perplejo. Hacía tiempo que los 2 soldados se habían retirado a las cabinas, dejándonos a César y a mí solos en la entrada, en el antiguo y misterioso corredor. Estaba profundamente marcado por la emoción de encontrar secretos de miles y miles de años de antigüedad que se desplegaban gradualmente frente a mí. Debido a la emoción, mi cuerpo parecía más ligero y las palabras de César se amortiguaron en mis oídos. A pesar de todo esto, tenía una lucidez extraordinaria e intuitivamente entendía todo con mucha facilidad. Era un problema de frecuencia de vibración, dije, asombrado por la calma con la que había pronunciado esas palabras. César me miró sorprendido. Exactamente, confirmó.
Buscando una solución, cerré los ojos y me concentré en la barrera energética. En poco tiempo, sentí que en realidad estaba vivo, pero de una manera muy especial que no pude explicar a los presentes. Probablemente solo el venerable podría haberlo entendido, pero era a él a quien quería mantener alejado de los misterios a los que me enfrentaba. Sentí que entre la energía de la barrera y yo había una cierta compatibilidad, algo así como una simpatía recíproca y que había pasado con éxito la prueba de vibración personal. No podía dejar de preguntarme qué tipo de desarrollo tecnológico y espiritual excepcional tenían aquellos que habían establecido esta genuina frontera de control energético que la ciencia actual ni siquiera puede concebir, y mucho menos en realidad lograr. Entonces tomé algunas piedras. Dao suelo y las lancé hacia la barrera energética invisible. Tan pronto como las piedras tocaron la barrera energética, se transformaron en un polvo fino que cayó al suelo formando una línea recta. Pedí otros objetos hechos de metal, madera, plástico y cuero. La conclusión era clara. Todo lo que estaba hecho de sustancias amorfas se convertía instantáneamente en polvo, y todo lo que era materia orgánica era rechazado, a menos que tuviera una cierta frecuencia vibratoria individual alta. Envié los polvos al laboratorio para ser analizados, y luego toqué ligeramente la superficie invisible de la barrera energética con la mano. Solo sentí unos finos escalofríos en mi piel, muy agradables, así que seguí adelante con todo mi cuerpo, pasando al otro lado de la barrera energética. Tenía aproximadamente 1 centímetro de grosor. Ahora estaba mirando las caras de asombro de los funcionarios estadounidenses y de algunos miembros de mi equipo que todavía estaban al otro lado de la barrera. Me acerqué a la pared y presioné el triángulo del cuadrado de piedra perfectamente terminado, el que estás viendo ahora. En realidad, bastaba con tocarlo porque no se mueve. Está arreglado. Solo su superficie está tallada en la piedra. La puerta, de la que ahora se ve solo una parte, inmediatamente comenzó a deslizarse suavemente y casi sin ningún ruido hasta que se detuvo en la posición en la que todavía se encuentra. Ese fue el momento en que todos vimos, por primera vez, la gran galería. Fue un momento de intensa emoción. Nos sorprendió que estuviera iluminado tal y como se ve ahora, pero sin contener ninguna fuente de luz, al menos ninguna fuente de luz convencional que conozcamos. César se tomó un breve descanso. Me quedé estupefacto, mirando dentro de la gran galería y solo entonces me di cuenta de que no había ninguna fuente de luz. Demasiado absorto en lo que César me estaba diciendo y en mis propias observaciones sobre la conexión entre las dos galerías, imaginé que la luz de la gran galería también provenía del sistema de iluminación que se había instalado a lo largo de ella, como en el túnel recién perforado. Me di cuenta, sin embargo, de que esa luz parecía no tener ninguna fuente, aunque estuve tentado de decir que provenía del extraordinario material que cubría las paredes de la galería. Esta luz era menos intensa que la de nuestro túnel, pero muy agradable y daba un estado relajante y de alivio de tensiones, tanto mental como físicamente. Hubo una sensación muy compleja y profunda creada por el tamaño del pasillo, el color y el patrón del material del que está hecho, continuó hablando César. Apenas se puede ver su final desde aquí, pero puedo decirte que el túnel gira de repente a la derecha después de unos 300 metros. Lo verás por ti mismo en breve, pero déjame volver a la barrera energética. Volví a tocar el triángulo pulido y la puerta se deslizó hacia atrás y cerró el acceso a la gran galería. Solo después de volver a abrir la puerta, pasando de nuevo por el área de la barrera, me di cuenta de que había sido cancelada. Entonces, el comando único eliminó la barrera energética y al mismo tiempo abrió la puerta de piedra que bloqueaba el acceso a la gran galería. Más tarde, hice más experimentos, especialmente después de que marcamos con precisión el área donde actuaba la barrera energética. El general Obadea se acercó y tocó con un solo dedo la superficie invisible de la barrera, e incluso si no le sucedía nada grave, todavía tenía una sensación de vértigo y náuseas. El consejero presidencial fue arrojado violentamente al suelo a pesar de que el contacto entre su piel y la barrera fue muy leve. Se recuperó de su experiencia más tarde bajo la supervisión de un médico. Después de eso, nadie más quiso intentar atravesar el muro energético. Los 3 soldados que murieron, probablemente tuvieron un contacto simultáneo, en una superficie más grande de su cuerpo que fue letal para ellos. El problema es que las personas no pueden permanecer en la barrera invisible por mucho tiempo. Esta es la barrera invisible entre la puerta cerrada y el muro energético.
Aquellos que no pueden pasar por ello no pueden permanecer allí por mucho tiempo. Lo intentamos con algunos soldados, y después de cerrar la puerta y activar la barrera energética, me dijeron que sentían que se estaban asfixiando y se agudizaba cada vez más. Por lo tanto, tuvimos que dejar abierta la barrera energética, así como la puerta, pero como ya habéis visto, colocamos 2 guardias e instalamos una alarma para evitar cualquier acceso no autorizado a la gran galería. El sistema de identificación del iris se reinicia después de 5 segundos, lo que es suficiente para cruzar la línea de entrada a la galería y más allá del sistema de deslizamiento de la puerta. Ven a mi lado. Quiero mostrarte cómo funciona la puerta. César tocó ligeramente el cuadrado de piedra. La enorme puerta, de unos 30 centímetros de espesor y la misma altura que la gran galería, más de 6 metros, se deslizaba muy suavemente debido a un sistema de engranajes que no pude identificar. Cuando la puerta cubrió completamente la entrada, pude ver que estaba perfectamente terminada, pulida y sin ninguna inscripción en su superficie. No era más que un inmenso muro de piedra, casi brillante y que probablemente pesaba más de 2 toneladas. Sin embargo, ¿qué hizo que se moviera con tanta facilidad y delicadeza? Mientras buscaba las respuestas a mis preguntas y miraba cuidadosamente la base de la puerta, comencé a tener dificultades para respirar y mi cabeza daba vueltas con náuseas. César, observándome atentamente, abrió la puerta y los síntomas desaparecieron tan repentinamente como lo habían aparecido. Leyó la pregunta en mis ojos. No sé qué determina este efecto específico. Probablemente sea algún tipo de interacción entre la superficie de la puerta cuando está cerrada y la barrera energética que afecta a cualquier organismo que se encuentre en este espacio intermedio. Tampoco logramos descifrar el misterio de la puerta que se deslizaba. Si miras con atención, puedes ver que cuando se desliza hacia la derecha, empuja esta pizarra de piedra que cubre el espacio del grosor de la puerta. Cuando se desliza hacia la izquierda, la pizarra de piedra también se desliza, fuertemente unida al lado de la puerta. No creo que esta sea una tecnología primitiva porque todo es demasiado suave y silencioso. Debe ser una tecnología totalmente diferente. Los generales estadounidenses propusieron que rompiéramos el umbral de piedra para ver qué había debajo, pero no lo aceptamos. Parecía una solución infantil. Miré cuidadosamente el camino deslizante de la puerta. La unión fue extremadamente precisa y muy bien acabada. Nada podía atravesarlo y no se podía ver nada debajo. La puerta, modelada con precisión, simplemente salía de la pared izquierda de la galería y se deslizaba hasta llegar a la pared derecha, donde encajaba perfectamente. Mientras hacíamos estos experimentos y observaciones, después de que ya habíamos desactivado la barrera energética, uno de los soldados de guardia vino a avisarnos que los técnicos estadounidenses estaban solicitando nuestra presencia en la base, dijo César. Querían contarnos algo especial. El general Obadea y uno de los 2 generales estadounidenses salieron de donde estaba el centro de análisis de datos. Regresaron y me dijeron que después de la desactivación de la primera barrera energética de la entrada de la gran galería, el enorme escudo semiesférico del otro extremo se activó repentinamente, extrañamente pasando a un nivel superior de vibración y emitiendo una gran radiación de luz. Diciendo esto, César se dirigió hacia las casetas de los soldados. Vámonos ahora, dijo. Es hora de entrar en la gran galería. Serás capaz de convencerte de todo lo que te he dicho. César volvió a realizar el procedimiento de reconocimiento del iris. De esta manera, pudimos pasar más allá de la puerta, pisando por primera vez ese material extraño y muy especial del antiguo túnel. Detrás de nosotros, los 2 soldados ocuparon sus puestos de guardia en silencio. Había 2 vehículos eléctricos en la entrada de la gran galería, pero preferimos caminar para que César tuviera el tiempo necesario para contarme qué más había pasado. Mientras él hablaba, yo estudié atentamente la galería. A simple vista, se podría suponer que las paredes y el suelo sobre los que caminábamos estaban hechos de piedra cuidadosamente pulida de las montañas. Acercándome a la pared izquierda y tocándola, observé que estaba cubierta con un material que parecía sintético. Al mismo tiempo, sin embargo, dejaba la extraña sensación de que tenía algo orgánico. Tenía el color de la gasolina, pero sus reflejos eran a menudo verdes o incluso azul oscuro. También experimenté una sensación de agua, que provenía de las rayas irregulares que estaban por todas partes y en todas direcciones. También fue sorprendente que cuando nos movimos, las rayas también cambiaron de posición, ancho y color,
pero eso sucedió muy suavemente, dejando la impresión de que era solo un efecto relativo de nuestros movimientos relacionados con la pared. Los matices de color tenían un profundo efecto relajante sobre el estado mental, y modificaban la forma en que se podían apreciar las distancias. Cuando le dije eso a César, él habló. También notamos el mismo aspecto. Tuvimos que medir la distancia total de la galería, y en diferentes segmentos, e incluso poner algunas marcas en los lados. De hecho, en el lado derecho de la galería se podían ver hitos que indicaban la distancia en metros y yardas desde la entrada en el túnel. También noté que el material era áspero al tacto y no se podía rayar ni doblar. César me dijo que el material se oponía a cualquier intento de romper, arrancar, rayar o cortar, sin importar cuán afilado fuera el objeto utilizado. Más que eso, y extrañamente, las llamas del fuego o de la antorcha fueron absorbidas por el material. El fuego no podía arder en él por razones prácticas. Los investigadores estadounidenses no pueden decir nada sobre este material porque no tienen muestras de este. Lo único que pudieron decirnos fue que el material es una extraña combinación entre una sustancia orgánica e inorgánica, pero la forma en que está organizado en su estructura interna sigue siendo un profundo misterio para ellos. En el que indicaba 280 metros, la galería giró de repente a la derecha en un ángulo agudo. La razón de esta trayectoria no pudo ser descifrada. Mucho más adelante, pude ver una luz azul que brillaba como una estrella. Al ver mi emoción, César sonrió y me habló. Ahí está el final de nuestro viaje. Pero en cierto modo, también es un comienzo para algo aún mayor según los datos que tengo hasta ahora. Los medios tecnológicos a través de los cuales se nos mostraron estos datos son colosales, pero, por desgracia, no se puede tener acceso a ella. Lo entenderás mejor cuando lleguemos a la sala de proyección, como decidimos llamarla. Esto significa que los estadounidenses también llegaron allí. Dije. Tan pronto como logré resolver el problema con la primera barrera energética, el señor Mazzini quiso entrar en el pasillo y llegar a la gran sala. Invoqué los problemas de mayor riesgo que también determinaron la muerte de los 3 soldados, así como la necesidad de un severo sistema de seguridad y alarmas que tuvieron que montarse en la entrada del pasillo principal. No le gustaba, pero no tenía muchas opciones. Estaba tratando de ganar el mayor tiempo posible, pero especialmente para poder llegar a la gran sala sin estar acompañado por ningún masón. No sabía lo que querían de allí, pero esperaba darme cuenta tan pronto como entrara en la sala y examinara su contenido. Los datos satelitales mostraron la existencia de un enorme espacio al final de la galería, pero también estaba protegido por una barrera energética. Durante una pausa de organización, aprovechando la ausencia de los americanos y del señor Mazzini del túnel, cogí un vehículo eléctrico y fui solo por este corredor, un corredor desierto durante más de 50.000 años, hacia la luz que ves más abajo frente a ti. Lo que ves brillar es solo el reflejo de una parte del enorme escudo protector energético de la inmensa sala. Como notarás, al final, la galería da otro giro brusco. Secretamente esperaba poder pasar esta barrera como lo hice con la primera, pero cuando llegué allí, me sentí abrumado. La galería que estábamos cruzando se abría de repente en una enorme sala justo en el corazón de la montaña, que incluía un inmenso escudo energético semiesférico. Este escudo encerraba la sala de proyecciones y todo lo que contenía. La grandeza de la estructura es incomparable, pero justo cuando me estaba preparando para encontrar la forma más adecuada de entrar, me llamaron urgentemente a la base. La noticia que estaba a punto de recibir lo complicaría todo. Este fue un momento crucial que no había previsto. Grandes tensiones diplomáticas. Regresé a la base lo más rápido que pude y entré en la habitación de los estadounidenses, donde también fui recibido por el general Obadea, continuó diciéndome César. Ocurrió un elemento imprevisto que arruinó todos los planes, tanto los nuestros como los del señor Mazzini. El venerable estaba sentado en una silla al fondo de la habitación, sumido en sus pensamientos. Probablemente estaba haciendo nuevos planes y reconsiderando su posición. ¿La prensa rumana filtró algo? Lo supuse. Fue algo aún peor que eso. ¿Te acuerdas de que el venerable me contó el descubrimiento que habían hecho junto a Bagdad? Que también había una barrera energética que no se podía romper, pero que era idéntica al escudo semiesférico que rodeaba el gran salón desde aquí. Asentí con la cabeza. El descubrimiento del estadounidense no fue casual, sino que siguió ciertas indicaciones del mismo satélite de espionaje militar,
que también reveló los datos para el mapa aproximado de la estructura dentro de las montañas Busegi. César continuó. Bueno, el consejero estadounidense en temas de seguridad nacional recibió un fax ultrasecreto en el que se le informaba que el escudo energético de Bagdad se activó repentinamente y comenzó a pulsar a una gran frecuencia. La sorprendente información fue que un holograma apareció frente a él, mostrando gradualmente Europa, luego el sureste de Europa, luego el territorio de Rumanía, luego las montañas de Busegi, y por último, la ubicación de la estructura interior dentro del pasillo de la gran galería y el escudo energético semiesférico que pulsaba con fuerza. Era obvio que los dos escudos semiesféricos energéticos estaban directa pero misteriosamente conectados, y que la activación de uno de ellos conducía a la activación del otro. Quién sabe, tal vez haya una red de este tipo de estructuras subterráneas en todo el mundo. La mala noticia fue que la presidencia de Estados Unidos fue informada de estos hechos y estableció contacto diplomático con Rumanía a través de los servicios secretos. En pocos minutos, toda la operación había sido descubierta. Se había anunciado la inminente llegada de una comisión estatal de Bucarest para que viniera a evaluar la situación. Estaba tan absorto escuchando lo que César me estaba diciendo que ni siquiera me había dado cuenta de que había dejado de caminar. Faltaban unos 100 metros más para el último giro y la luz del escudo energético, que se reflejaba en la pared de la gran galería, era ahora mucho más fuerte. ¿Querían tomar el poder a nivel político?, pregunté con impaciencia. Creo que este era el pedido inicial, pero las cosas se complicaron aún más cuando vieron de qué se trataba todo esto. Mis temores se hicieron realidad, porque nuestros políticos, los que tenían derecho a ser conscientes de estos aspectos, entraron en pánico. Era obvio que no podían enfrentar los eventos y que las decisiones se iban a tomar bajo un estado avanzado de estrés. El general Obadea fue llamado a Bucarest. Fue un momento crítico que puso en juego incluso la existencia del Departamento Cero, o al menos de su estructura independiente. El general tuvo que justificar la elusión del poder político. Antes de partir hacia la capital, acompañado por los de la comisión, el general Obadea conversó conmigo y ambos decidimos revelarle todos los aspectos, intrigas y planes del último año, incluida mi relación con el señor Mazzini. El problema más difícil era encontrar exactamente a las personas adecuadas para hacer ese informe crucial e importante, porque de lo contrario, todas nuestras intenciones y planes habrían sido revelados, y las repercusiones podrían ser fatales en lo que respecta a mi bienestar y al del general. Lo mismo podría decirse de la seguridad nacional. Mientras tanto, yo estaba atrapado en la base, todo el trabajo se había detenido. El equipo estadounidense había sido aislado en una tienda de campaña y la vigilancia del túnel fue asumida por las tropas especiales de intervención del ejército. La tensión diplomática iba en aumento porque Washington presionaba para tener contacto con los generales del Pentágono y con el consejero presidencial. En ese entonces, nadie sabía qué había en el gran salón que estaba protegido por el escudo energético. Se ha detenido cualquier iniciativa u operación de investigación. A nadie se le permitió entrar en la base, excepto a las patrullas de guardia. La nueva situación fue coordinada por dos altos generales del ejército rumano, que mantuvieron permanentemente contacto con la más alta estructura política de Rumanía. En toda esta situación extremadamente tensa, el único que logró escabullirse fuera de la base, siguiendo una orden muy especial procedente de Bucarest, fue el señor Mazzini. No lo he visto desde entonces, pero créanme, sentí plenamente su influencia en la forma en que se desarrollaron las cosas después. Y me refiero a la lucha muda pero muy feroz entre los diplomáticos rumanos y estadounidenses, así como a la naturaleza de las decisiones políticas que se tomaron en relación con la operación desde aquí. Todo sucedió muy rápido, solo pasaron 8 días desde esos hechos. Al escuchar a César, me quedé perplejo por la forma en que las cosas cambiaron, pero especialmente porque todavía estaba allí, como si nada de lo que estaba escuchando hubiera sucedido realmente. Si yo estoy aquí y usted, por lo que entiendo, logró entrar en la sala de proyección, esto significa que el general Obadea tuvo éxito en Bucarest. César sonrió misteriosamente. En su mayoría, la respuesta es afirmativa. El éxito se debió principalmente a todo a oídos de las personas adecuadas, personas con una gran integridad moral que también están animadas por un profundo patriotismo. El Consejo Supremo de Defensa Nacional, NDSC, por sus siglas en inglés, pidió una reunión de emergencia. La mayoría se sintió conmocionada por lo que descubrieron.
Se creó entonces espontáneamente una intensa ola de aprobación hacia el general y sus actividades. Inmediatamente decidieron continuar la investigación bajo el mando exclusivo del general y yo. Sin embargo, la crisis diplomática aún no se ha resuelto. A los militares estadounidenses se les permitió abandonar el país al día siguiente, pero el equipo de investigadores y especialistas, así como toda la logística y los dispositivos, se mantuvieron aquí. Entonces pensamos que las cosas estaban resueltas y casi me alegré de que hubieran sucedido de la manera en que lo hicieron. De esa manera no necesitaba fingir o ceder, más o menos, ante el venerable miembro de la élite masónica. Desafortunadamente, su fuerza de influencia y la presión que ejercieron a través de los canales diplomáticos fue enorme. Habíamos llegado al final del pasillo donde giró a la izquierda de repente, esta vez solo 4 metros. La vista frente a nuestros ojos era verdaderamente grandiosa. El gigantesco arco que formaba el escudo de energía era de un espléndido azul radiante, continuamente atravesado por intensos destellos blancos brillantes. Aunque César había mencionado que la sala de proyecciones estaba aislada del exterior por una puerta, al igual que la gran galería, todavía no se podía ver nada en el interior a través de ella. El vestíbulo terminaba de repente en una habitación enorme, excavada en la montaña como un hemisferio. No había más de 7 u 8 metros desde el final del pasillo hasta el escudo de energía. En ese espacio se alinearon 4 vehículos eléctricos. El arco creado por el escudo de energía estaba incluido en la cavidad semiesférica, pero noté que el área detrás era común a la pared de roca. Calculé que la distancia nivelada entre el arco del escudo y el techo de la habitación era de unos 10 metros. La luz mágica producida por el escudo de energía se reflejaba en maravillosas chispas y sombras en las paredes rocosas de la montaña. La belleza y la grandeza de aquel cuadro parecían extrañas y mi corazón se sobresaltó de emoción y alegría. ¿Cómo lograste entrar?, le pregunté a César, afectado por la intensidad de la sensación que me producía la imagen. Es mucho más sencillo de lo que cabría esperar. Los que planificaron todo el montaje probablemente consideraron que el primer escudo de energía era una verdadera piedra de toque para los posibles participantes, estimando que era suficiente para la seguridad de toda la estructura. Tengo que admitir que tenían razón. Nada podía pasar el primer escudo de energía a menos que fuera una conciencia superior y profundamente beneficiosa. Incluso en caso de combustión atómica, el conjunto estaba muy bien protegido por la montaña. Tal vez esa fue la razón por la que la gran galería comenzó de repente, en lo profundo de la montaña. Sin embargo, no puedo decir cómo lo crearon técnicamente. Cuando recibí los nuevos pedidos de Bucarest, me sentí muy feliz. Sentía que la lucha apenas comenzaba, pero al menos tenía un importante apoyo político y también de los principales políticos. El mismo día entré en la sala de proyección, que ves frente a tus ojos. Estaba solo cuando descubrí el terrible misterio que había permanecido oculto durante 50.000 años. Difícilmente puedes imaginar los sentimientos que tuve en esos momentos. Sin embargo, hay algunos aspectos que no puedo decirte. Lo mencionaste hace varios años, interrumpía César. ¿Cómo puedes saber que este es el periodo de tiempo adecuado desde que todo esto ha estado aquí? Fue el resultado de un examen científico adicional de algunos datos que ellos ofrecieron y que también verán después de que entremos en la habitación. Todos los eventos que te describí han ocurrido desde la semana pasada. Muchos de ellos ocurrieron muy rápidamente y los cambios de situación fueron dramáticos a veces. Te lo contaré todo aquí antes de que entremos en la habitación, ya que te emocionarás con lo que veas. Nos detuvimos en la línea de demarcación, entre la gran galería y la gigantesca sala dentro de la montaña que sostenía el escudo de energía hemisférico. Fascinado, escuchaba a César mientras observaba los destellos exóticos en la superficie azul del hemisferio. Después de la decisión de continuar la investigación bajo la dirección del Departamento Cero, entré varias veces en la sala de proyección y catalogué todo, trabajando junto con nuestro equipo de especialistas. Al día siguiente, sin embargo, aparecieron las primeras señales contradictorias de los poderes políticos. Las órdenes que se sucedían una tras otra, revocándose unas a otras, eran fuertes o evasivas y mostraban la existencia de una gran tensión. Sospechaba que había el drama de una batalla real. Ya había enviado a través de una línea telefónica segura los resultados de nuestro descubrimiento en la sala de proyección. Al parecer, esa fue la chispa que encendió la bomba.
El general Obadea me dijo hace 2 días, después de regresar de Bucarest, que los miembros del Consejo Supremo para la Protección del País estaban en una reunión continua y se mantenían en contacto con nosotros. Después de hablar del tema de antemano, decidieron dar a conocer en todo el mundo este tremendo descubrimiento de las montañas de Rumanía. El general Obadea formaba parte de la estructura del Consejo Supremo para la Protección del País, y su palabra contaba mucho a favor de la declaración que Rumanía debía hacer al mundo entero. Me dijo que había algunos miembros del Consejo Supremo para la Protección del País que estaban firmemente en contra, pero que eran una minoría. Las emociones llegaron a tal punto, que en un momento dado, esas personas se pusieron de pie y abandonaron la sala. Los asesores del presidente iban y venían continuamente, transfiriendo información de la Oficina de Relaciones Diplomáticas Exteriores a la reunión del Consejo Supremo para la Protección del País. Cuando los diplomáticos estadounidenses fueron informados de que Rumanía haría un anuncio internacional de crucial importancia para todo el mundo, todo se convirtió en un caos. El general me dijo que nunca había visto tanta prisa y pánico entre los diplomáticos. Nadie sabía la causa, pero todos sospechaban que algo muy grave e importante estaba sucediendo. En un momento dado, el presidente rumano fue llamado para tener una conversación telefónica directa con la Casa Blanca. Esa fue una discusión muy especial y ultrasecreta. No regresó durante mucho tiempo después de eso, pero informó a todos que una delegación diplomática estadounidense de alto nivel ya estaba en camino a Bucarest. La información se difundió muy rápido. Todas las transacciones y acuerdos entre el Estado rumano y las organizaciones financieras internacionales fueron bloqueadas en un par de horas. La declaración del estado de emergencia en la zona montañosa se esperaba en cualquier momento. El Ministerio de Defensa dio una orden de alerta general para los oficiales. Hubo momentos de gran pánico e incluso terror entre los involucrados en esta operación, ya que nadie conocía la verdadera causa que estaba creando la tensión actual. Las discusiones entre los funcionarios estadounidenses y los funcionarios rumanos se llevaron a cabo sin un intérprete. Fueron tan violentos que fueron muchos los momentos de crisis en los que los diplomáticos se gritaron unos a otros tan fuerte como pudieron, profiriendo múltiples amenazas con medidas de represalia. Lo bueno es que los demás estados del mundo aún no se han enterado de ese problema. Los estadounidenses sabían muy bien que había otros países poderosos que se pondrían del lado de Rumanía para sostener su declaración. ¿Qué querían declarar?, pregunté con curiosidad. Principalmente, habría contenido los datos más importantes del descubrimiento realizado en las montañas de Buceji, dando evidencia a todo el mundo, como imágenes y otros elementos esenciales para esclarecer diferentes aspectos relacionados con esta estructura desde el interior de la montaña. Los más grandes científicos habrían sido invitados a estudiar y buscar, y se habrían movilizado todos los recursos para resolver los numerosos enigmas a los que nos enfrentábamos. Pero el aspecto más importante habrían sido los descubrimientos sobre el pasado extremadamente antiguo de la humanidad y la historia real que fue casi enteramente inventada. Además, hubo otros elementos muy delicados que solo puedo revelarte parcialmente. ¿Pero de dónde sabían todo eso?, pregunté. Lo verás enseguida. Ten un poco más de paciencia. Los estadounidenses reaccionaron violentamente, ya que la declaración habría destrozado su influencia planetaria en un segundo. Más aún, podría haber sumido en el caos la economía de su país, tal vez incluso la economía de todo el mundo. En realidad, esa fue la razón principal por la que invocaron tácticas de mano dura. Querían evitar el pánico y la perturbación de todas las personas en la Tierra. Sin embargo, no sospechaban que la posible angustia social y la condición perturbada podrían haber aparecido como resultado directo de las mentiras y manipulaciones que las clases dominantes, especialmente las organizaciones masónicas, han estado manteniendo todo este tiempo. A través de un canal diplomático muy especial, se aconsejó una gran templanza antes de dar este paso fundamental para la humanidad. El Vaticano ya había sido informado por los estadounidenses, ya que era considerado por estos últimos como un posible aliado para bloquear las revelaciones. Curiosamente, aunque revelar estos aspectos a todo el mundo habría reducido considerablemente el poder del Vaticano y su influencia sobre los creyentes cristianos, el Papa no tomó una posición firme en contra, sino que instó a un equilibrio eficiente de los pros y los contras antes de presentar la declaración.
Incluso, comunicó que pondría a disposición del Estado rumano ciertos documentos antiguos de los archivos secretos de la administración papal, que son muy importantes para Rumanía y respaldan las pruebas del descubrimiento en las montañas. Finalmente, después de 2 horas de discusión y consulta, se llegó a un acuerdo final de colaboración, con términos precisos que equilibraron los intereses de ambos países. No puedo decirles estos términos, pero sé que la posición del Estado rumano era la de posponer las revelaciones o presentarlas gradualmente a todo el mundo en el futuro. Al día siguiente, después de que las cosas se hubieran calmado un poco, y de acuerdo con el acuerdo de colaboración entre los dos países, un equipo de comandos estadounidense llegó puntualmente con toda la logística necesaria que ya se veía dentro de la base. Los 2 generales y el asesor de problemas de seguridad nacional regresaron con ellos, probablemente con tareas muy claras. De acuerdo con el protocolo entendido, se tomaron las más estrictas medidas de seguridad, protección y vigilancia que se desarrollaron en los días siguientes. Es por eso que no tendrás acceso en algunas áreas de la sala de proyección, pero te diré en breve lo que se ha encontrado allí. La sala de proyecciones. César me dijo que diera un paso al frente. La gran galería terminaba de repente en una gigantesca sala dentro de la montaña. Tenía unos 30 metros de altura y aproximadamente 100 metros de largo. La sala de proyección, que estaba prácticamente encerrada por el escudo de energía, tenía dimensiones más pequeñas que las de la sala de montaña. Su altura era de unos 20 metros, tal vez incluso más. Me pareció grande. Había unos 7 u 8 metros en línea recta desde un extremo del pasillo hasta el escudo de energía. Esta distancia estaba bordeada por 2 enefas del mismo material que envolvían la sala. Los bordes seguían adelante y llegaban hasta el escudo, que era tan ancho como la sala. Se colocaron 4 vehículos eléctricos a cada lado de ellos. Emocionado, salí de la sala hacia el área de pista corta bordeada por los bordes. Este parecía ser el momento de la verdad. Iba a entrar en el corazón de un misterio guardado durante decenas de miles de años, y así ser uno de los pocos que había tenido acceso a la revelación de su enigma. La función del escudo de energía es dividir la habitación, como una pared, del resto de la cavidad en la montaña, y también proteger de las malas influencias exteriores, dijo César, haciéndome regresar de mis pensamientos. Solo tiene una forma de acceso sin condiciones, la puerta frente a ti. Tan pronto como me acerqué al muro de energía, la parte del escudo que estaba limitada por los 2 bordes, se volvió transparente y luego desapareció por completo, marcando así con precisión el contorno de una entrada de casi 5 metros de altura. Entré en la gran sala, seguido de cerca por César. Detrás de nosotros, el escudo se volvió compacto. César me explicó que esa era la única forma de acceder a la habitación. En cualquier otra parte del escudo que intentaras, rechazaría cualquier intento de penetración. Sin embargo, cualquier materia orgánica o inorgánica que lo tocara no se dañaría ni podría atravesarlo. El escudo era como una proyección holográfica perfecta, pero su consistencia era pura energía, dejando la misma impresión de vida que el material que envolvía el pasillo. En el interior, la superficie del escudo ya no era azul sino blanco dorado, reflejando una luz clara y brillante que no cansaría la vista en absoluto. Me di cuenta de que a diferencia de la gran sala de la montaña que la contenía, la sala de proyecciones era casi circular. Contemplé el enorme espacio que me pareció tan gigantesco como el cosmos, debido a un extraño efecto óptico. El suelo estaba cubierto por el mismo material que el de la gran galería, pero aquí la luz especial hacía que se reflejaran en él maravillosas sombras turquesas. Tenía la sensación de que estaba en un mundo diferente. Casi nada de lo que vi correspondía a los valores y dimensiones habituales de la civilización en la que vivía y a la que estaba acostumbrado. El área detrás de nosotros era diametralmente opuesta al lugar donde estábamos y me había llamado la atención desde el principio. La mitad de su circunferencia era compartida con la pared rocosa de la montaña. El escudo de energía no tocaba el suelo como en la entrada, sino que se curvaba como un arco hasta 10 metros de altura del suelo y terminaba a mitad de camino. Por lo tanto, la sala de proyección tenía la mitad posterior de la circunferencia cubierta por la pared rocosa de la montaña. Vista desde la cima de la habitación de la montaña. En esa pesada pared de roca de 10 o 12 metros de altura, vi una exhibición de 3 enormes entradas de túneles, una justo enfrente y las otras 2 simétricamente a cada lado. Estaban vagamente iluminados por una luz verde.
Desde esa distancia, no pude notar claramente los detalles, aunque vi que había otros dispositivos alrededor de cada uno de los 3 túneles. Aún así, me di cuenta de que cada uno de los túneles estaba custodiado por 2 soldados, como en la entrada de la gran galería. Desconcertado, me volví hacia César. ¿Instalaron sistemas de seguridad aquí también? ¿Por qué? ¿A dónde van estos túneles? Esta es la zona a la que no tienes acceso. Está estrictamente prohibido a través del protocolo secreto firmado entre el Estado rumano y los Estados Unidos. Puedo darles información general sobre esto, pero ciertas cosas deben permanecer en secreto, al menos durante algún tiempo a partir de ahora. Empecemos por aquí, dijo César, señalando a mi derecha. Me volví, y vi una hilera de enormes mesas en forma de T, hechas de piedra, y alineadas contra la pared siguiendo su curva. Ninguna de estas mesas tenía menos de 2 metros de altura. Sección transversal de la sala de montaña. Diferentes signos de una escritura desconocida que parecían antiguos caracteres con punta de flecha fueron cortados tridimensionalmente en el grosor de la mesa. Solo había una línea de letreros en el ancho de cada mesa. La escritura era complicada, pero también contenía símbolos generales como triángulos y círculos. Aunque los letreros no estaban pintados, aún se notaban debido a una ligera radiación luminosa, de diferente color para cada mesa. Había 5 mesas a cada lado de la sala. En algunas de ellas pude ver diferentes objetos de uso desconocido. Parecían herramientas técnicas de uso científico. De muchos de ellos descendían varios alambres blancos translúcidos, reunidos en cajas rectangulares situadas fuera de la mesa y en el suelo. Las cajas estaban hechas de un metal plateado brillante que no se podía rayar. Intenté mover uno de ellos, pero estaba demasiado bien anclado en el suelo. Los delicados cables eran extremadamente flexibles y ligeros, y en su interior se podían ver pequeños impulsos brillantes que se deslizaban a lo largo de toda su longitud. 2 de las mesas estaban vacías, cubiertas por una fina capa de polvo anaranjado. César me dijo que extrajeron muestras que habían sido enviadas para su análisis preliminar al laboratorio dentro de la base, pero que no habían recibido ningún resultado. Pero la verdadera sorpresa fue el elemento distintivo que hizo que el equipo de investigación le diera el nombre de sala de proyecciones a esa enorme sala de montaña. Cuando pasé junto a una mesa, una proyección holográfica, que presentaba aspectos de un determinado dominio científico, se activó simultáneamente en su superficie. Las imágenes tridimensionales coloreadas eran perfectas y muy grandes, de casi 2,5 metros de altura. Debido a que las mesas eran altas, no podía ver dónde estaba la fuente de las proyecciones de hologramas. Descubrí por César que la superficie rectangular de las mesas de piedra lisa tenía una abertura hermética en el medio, que tenía varios centímetros de largo, y era paralela al lado más largo de la mesa. A partir de ahí aparecieron las proyecciones holográficas. La tecnología utilizada fue excelente, dijo César. Las proyecciones aparecen solas, pero al mismo tiempo, son interactivas y dependen de quien las mira y quien toca la superficie de la mesa. Fui a una mesa que tenía unos escalones de 3 patas traídos por los equipos base, y subí un par de escalones hasta que mi cuerpo estuvo por encima de la mesa. Tenía casi 5 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Estaba cubierto por una película hecha de un material similar al vidrio que no era transparente sino oscuro. Yo podía ver mi cabeza y mi cuerpo reflejados como en un espejo en la superficie de esa película ahumada brillante, oscura y azul. La película estaba dividida en varios cuadrados grandes, marcados por líneas rectas horizontales y verticales que formaban una especie de marco. Los rayos que formaban el holograma salían por la ranura central en un haz perfectamente coherente. Aparentemente, su dominio era la biología, ya que las imágenes de plantas y animales se desplazaban frente a mis ojos, algunas de ellas totalmente desconocidas para mí. Toqué ligeramente uno de los cuadrados que era el más grande, y el holograma comenzó a presentar la estructura anatómica del cuerpo humano. En realidad, pronto me di cuenta de que era mi cuerpo, debido a cierta marca que tenía en mi brazo. Aunque no me movía, vi las imágenes holográficas de ciertas áreas de mi cuerpo, girando continuamente y presentándose desde diferentes ángulos. Si levantaba el dedo de ese cuadrado, volvían a aparecer las imágenes de plantas y animales. Si movía el dedo dentro del cuadrado, la imagen leía el interior de mi cuerpo, ofreciendo así la proyección de mis órganos internos de acuerdo con la posición de mi dedo en la superficie del cuadrado.
Me di cuenta de que mover el dedo de cierta manera ampliaba el área examinada. Mi asombro no tuvo límites cuando me acerqué a dimensiones extremadamente pequeñas, pasando por encima de células individuales, su núcleo y alcanzando el área molecular. Pensé que estaba soñando, pero realmente vi una molécula que era parte de mi propio hígado y se mostró en una dimensión enorme. En pocos momentos, había ido mucho más allá incluso de los sueños más atrevidos de los científicos modernos. La imagen presentaba una especie de nube de energía que cambiaba de color continuamente, probablemente debido a cambios energéticos que tenían lugar en tiempo real, pero en sus diferentes puntos noté una especie de condensación, unida por una especie de puente que vibraba continuamente. Pensé que tal vez esas eran las cadenas moleculares. Cuando me acerqué a la zona nuclear, la imagen captó uno de los átomos, pero se volvió inestable y se bloqueó. Entonces vi lo que pensé que era un átomo como una vaga niebla de energía con un centro o corazón brillante muy pequeño. Asombrado, toqué otras plazas. Cada vez que tocaba uno, el cuadrado se iluminaba de color naranja y en su interior aparecían signos de la escritura desconocida. Fascinado, recorrí varias plazas, observando las increíbles proyecciones de vida en otros cuerpos celestes. Me di cuenta de que si tocaba simultáneamente dos superficies de dos cuadrados diferentes, la imagen holográfica daría lugar a un análisis científico muy complejo, presentando las moléculas de ADN de esos seres y las posibilidades compatibles entre ellas. Las imágenes fueron acompañadas de líneas verticales laterales de esa extraña escritura que probablemente eran observaciones, comentarios o indicaciones sobre el análisis realizado. Estos eran dinámicos y se presentaban en una serie, como las posibles fases de la mezcla de las dos formas de vida. Al final, la forma mutante más probable apareció como una combinación de datos genéticos. Bajé las escaleras temblando. Mi mente se negaba a pensar coherentemente. Pensamientos extraños aparecieron en mi mente, como si me estuvieran tendiendo una trampa o todo fuera un sueño. Al darse cuenta de lo que me estaba pasando, César gradualmente se aferró a mis tendencias paranoicas, que habían sido desencadenadas por la fuerte conmoción que había sentido, como resultado de la tecnología avanzada a la que había accedido en un periodo de tiempo tan corto. Después de un par de minutos, me recuperé. «Puedes pasar años aquí sin aburrirte», exclamé. «Casi no puedo creer que hayan llegado a tal punto nivel tecnológico avanzado». «¿Quiénes eran?» «Debes saberlo». Cuando César respondió, estaba muy serio. «No importa lo extraño que te parezca, no hemos tenido ni idea hasta este momento. Es como si quisieran dejarnos este tesoro inestimable pero no quisieran que supiéramos quiénes eran. El único aspecto que podemos sospechar es que probablemente eran muy altos. No podemos explicar de otra manera las gigantescas dimensiones de algunos objetos aquí. Sin embargo, puedes estar orgulloso de haber sido el primero en investigar a fondo la tabla de la biología durante los últimos 50.000 años. Me impresionó el método de cruce. Es interesante ya que nuestros investigadores aún no han encontrado el método de tocar simultáneamente dos cuadrados. También es cierto que tuvimos que hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Al final, han pasado 5 o 6 días desde que entramos en esta habitación y solo 3 días de estudio real. Fuimos más allá. A cada lado de la sala, a mitad de camino, había 5 enormes mesas situadas a 7 metros del escudo de energía. Pasé por encima de cada uno rápidamente, cuando César me dijo que mi presencia allí era limitada. Además, el hecho de que yo estuviera allí fue el resultado de una petición muy especial del general Obadea que ni siquiera César podría haber hecho. Había 5 rumanos y 3 estadounidenses en la sala de proyección. Los 3 túneles gigantes detrás de la habitación estaban custodiados por un par de soldados, mientras que 2 oficiales aseguraban la vigilancia general de la habitación. La instrucción es que no toquen ni muevan nada cuando están solos, me explicó César. Está bien, pero ¿qué están protegiendo aquí? Mejor dicho, ¿de quién?, pregunté. Esto es protocolo. Además, como te dije, hay algunos elementos que no puedo decirles pero que están vinculados a estas medidas de seguridad. Continué mis rápidas investigaciones sobre cada mesa. Había proyecciones de la física, la cosmología, la astronomía, la arquitectura, la tecnología, la religión y un dominio que representaba las características de varias razas de seres inteligentes que no parecían del todo humanos. Rápidamente comprendí
que la información era tan vasta que muchos grupos de investigadores necesitaron varios años para estudiarla continuamente sin temor a terminarla. Todo parecía ser una gran biblioteca del universo, brillantemente sintetizada por una civilización enigmática y extremadamente avanzada técnica y espiritualmente. Luego me dirigí hacia el centro de la habitación, donde había una especie de plataforma de 2,5 metros de altura. Había 5 escalones para facilitar el acceso a su superficie. Todo el edificio estaba hecho del mismo material que se podía encontrar en la gran galería. Subí las escaleras junto con César y llegamos a un dispositivo que parecía una cabina circular blindada, que estaba hecha de un material transparente. Tenía 3,5 metros de alto y 1,5 metros de ancho. En realidad, era la mitad de un cilindro, con varias instalaciones complicadas en su interior. Una especie de plataforma sobresalía de su pared a 1/3 de la base y se colocaron algunos cables metálicos con sensores en el extremo. Hemos llegado a la conclusión de que esto representa una instalación de emisión mental, dijo César. Un posible amplificador de pensamiento o una verdadera máquina mental. Está claramente estructurado según las dimensiones de sus constructores. Los sensores metálicos que se ven más arriba encajarían perfectamente en la cabeza de un hombre de 3,5 metros de altura que se sienta en la plataforma. Desafortunadamente, aún no he tenido la posibilidad de entender cómo funciona. Hay que hacer ciertas adaptaciones, pero pronto llegarán varios vehículos de transporte estadounidenses que llevarán la última tecnología y equipos de especialistas que puedan comenzar a investigar sistemáticamente todo el lugar. ¿Sabes para qué lo usaron?, pregunté con gran interés. Creo que fue muy importante ya que está en el centro de la sala. Es cierto, pero aún no podemos saber su verdadero uso. Es probable que la persona que se conectó a estos sensores dentro del cilindro fuera capaz de controlar grandes energías mentales y conducirlas en consecuencia, pero es imposible para mí estar seguro del objetivo de esas energías por ahora. Nos bajamos de la plataforma y seguimos adelante, dejando atrás el escenario. A unos 15 metros de distancia, en la misma línea central, vi lo que podría llamarse un panel de control. No era muy grande, pero era cuadrada con un lado de aproximadamente 1 metro y estaba sostenida por una pata central que salía del suelo. No pude ver muy bien lo que había encima, ya que era bastante alto. Al igual que todos los demás objetos de la habitación, estaba un poco por encima de mi cabeza. Utilizando otra escalera de 3 patas, subí un par de escalones. Me sorprendió la forma en que se habían organizado las cosas. Era muy complicado, dejaba la impresión de una red de proyección de placas informáticas. Lo que llamamos botones estaban representados por símbolos geométricos de diferentes colores. Me fijé principalmente en triángulos, cuadrados y espirales. 2 ranuras paralelas estaban situadas en el centro del panel. De las ranuras salían 2 palancas metálicas de 20 centímetros de largo que podían compararse con 2 manijas. Ambos estaban en la posición hacia abajo en la base de las ranuras y estaba claro que podían deslizarse hacia arriba y hacia abajo. Lo que realmente me llamó la atención fue un gran cuadrado colocado en el lado derecho del tablero hacia la esquina inferior. Un botón rojo, representado por un círculo y mucho más grande que el resto de los signos en el tablero, se colocó en el medio. Con un diámetro de unos 10 centímetros, el llamado botón estaba rodeado por una serie de complicados signos que parecían formar parte de una misma escritura desconocida. Era la única zona del tablero que contenía un letrero de este tipo. César, que me observaba desde abajo, me pidió que evitara tocar nada en el tablero, especialmente el botón rojo, pero sugirió pasar la palma de mi mano sobre el cuadrado que contenía el círculo. Hice lo que me pidió de inmediato y una enorme imagen holográfica apareció frente a mí. Estaba a unos 2 metros de distancia del tablero y representaba la Tierra vista desde unos 25 kilómetros de distancia en la atmósfera. Me conmovió cuando reconocí la cadena montañosa de los Cárpatos y su curva específica, pero me sorprendió notar un flujo de enormes cantidades de agua hacia llanuras y campos, hasta que finalmente, el suelo se aclaró. Luego, la proyección del cuadrado plateado con el gran botón rojo, se superpuso a la imagen holográfica. El botón parpadeaba alternativamente mientras las señales en el costado cambiaban rápidamente con diferentes colores. Vi cómo grandes corrientes de agua, como ríos gigantes, aparecían desde todas partes dentro del territorio que ahora incluye la totalidad de Rumanía, una gran parte de Hungría y Ucrania, fluyendo hacia las montañas y la plataforma de Transilvania. A continuación, la imagen se amplió y vi cómo,
en un breve periodo de tiempo, toda Rumanía se convirtió prácticamente en un mar nuevo, desde el que solo se veían algunas cimas de montañas, o pequeños trozos de tierra a modo de islas. En ese momento, la proyección del cuadrado del botón rojo se posó sobre la imagen del holograma sin parpadear. Inmediatamente después de eso, la proyección de las dos ranuras centrales con asas del tablero apareció a la izquierda, las asas se deslizaban lentamente hacia abajo. Al mismo tiempo, observaba cómo las aguas comenzaban a retirarse del territorio de nuestro país. Extrañamente, se dirigieron hacia el sur hacia un solo punto y que localicé en algún lugar de la montaña Retestad, muy probablemente en el área de las montañas Godenu. Toda la cantidad de agua se escurrió en el suelo y el territorio de Rumanía volvió a verse seco con las formaciones geológicas que conocemos hoy. Sin embargo, en la zona curva de los Cárpatos y a cierta distancia de ellos hacia el este, en el territorio conocido hoy como Bransea, noté una zona oscura de unos 30 kilómetros, pero no pude entender lo que representaba. Además, el delta del Danubio ya no existía, y también, en lugar del Mar Negro, se tendió una enorme plataforma hacia Oriente Medio. En ese momento, la imagen holográfica desapareció tan repentinamente como apareció. Asombrado, miré a César. Incluso nos dejaron un folleto de instrucciones, no, dijo entre risas. El procedimiento es similar para todos los demás botones y comandos en él, pero en particular quería que vieras lo que podía suceder cuando se tocaba el botón rojo. Aparentemente, sin embargo, hay un sistema de seguridad. El equipo de investigación ha identificado una serie de 3 pasos complicados que deben completarse en la mesa de control para que al presionar el botón rojo, se produzca la inundación y el desastre que observaste brevemente. La forma en que ellos nos enseñan es muy práctica, fácil e intuitiva. Sospechamos que estos dispositivos mantienen, de una manera totalmente desconocida para nosotros hasta ahora, el equilibrio energético esencial del área tectónica de Rumanía. Acabas de ver el desastre que puede ocurrir si este equilibrio se ve afectado. Asombrado, asentí. Luego fuimos más allá y hacia el final de la habitación. Allí, vi algunos dispositivos metálicos altos, colocados a los lados de la habitación detrás de las mesas en forma de T. Parecían antenas, ya que de ellas salían diferentes ramas metálicas con formas complicadas. César me dijo que nadie estaba al tanto del uso de esos dispositivos gigantes. Llegamos a una plaza muy grande que estaba bordeada por el material del suelo y estaba a unos 10 metros de distancia del pupitre de control. El costado de la plaza medía 3 metros y su superficie casi lisa era de color amarillo dorado. En el centro, había una pequeña cúpula de unos 15 centímetros de altura con una ranura en la parte superior. Frente a la cúpula había una vasija como una ánfora antigua, de medio metro de altura. El contenido de la ánfora representa uno de los puntos fuertes del descubrimiento, explicó César. Personalmente, creo que esto es lo que el venerable Mazzini tanto quería para él y para la élite masónica. El ánfora no tenía ni patrones ni inscripciones. Estaba hecho de un metal rojizo especial y no tenía asas. La elegante tapa no dejaba ver el contenido. César lo levantó, y luego, inclinándome hacia adelante, pude ver un polvo blanco muy fino que brillaba en su interior. Curiosamente, las paredes interiores estaban discretamente iluminadas por una luz azul que enfatizaba los destellos casi mágicos del polvo blanco. Se analizó una muestra, explicó César. Los investigadores estadounidenses se quedaron perplejos al descubrir que representaba una estructura cristalina desconocida del oro monoatómico. Este es un derivado del oro que es blanco brillante, y los átomos se colocan en una red bidimensional, a diferencia del oro común que es amarillo y tiene átomos colocados en una red tridimensional. El polvo de oro monoatómico es muy difícil de obtener, especialmente en una pureza muy alta, como se describe en algunos textos antiguos, y en las pocas referencias genuinas de alquimia de Oriente Medio. En términos prácticos, la ciencia moderna no ha sido capaz de obtener el polvo de oro monoatómico extraordinariamente puro. Aún así, se han observado increíbles efectos terapéuticos, especialmente en lo que respecta a la capacidad regenerativa en los tejidos vivos. Es por eso que todavía existen algunas fuentes de información sobre la tecnología para obtener el oro monoatómico. Un científico estadounidense me dijo que la NASA estaba muy interesada en eso y que se habían invertido enormes sumas de dinero en investigarlo. Nunca había oído hablar del oro monoatómico hasta ese momento y su uso no me quedaba muy claro. Pero,
¿Por qué algunas personas están tan interesadas en este polvo?, le pregunté a César. ¿Le dijo al señor Mazzini sobre la existencia del polvo de oro? El venerable lo sabía antes de entrar aquí. No sé cómo, y de dónde la élite masónica tenía tales fuentes de información, pero seguramente escucharon hablar de ello antes de este descubrimiento. Yo mismo me preguntaba por qué el señor Mazzini estaba tan interesado en conseguirlo. Hablé tanto con nuestros científicos como con los estadounidenses, que parecían saber algo al respecto. El plano interior de la sala de proyecciones. Me dijeron que en su forma pura, estimulaba fuertemente ciertos flujos e intercambios energéticos a nivel celular y particularmente a nivel neuronal. En otras palabras, produce un proceso de rejuvenecimiento mucho más acelerado. Decían que teóricamente, uno podía vivir en el mismo cuerpo físico durante miles de años si uno consumiera una cantidad bien determinada de ese polvo periódicamente. Es alucinante y casi increíble para la condición y mentalidad del individuo actual, pero esto explica muchos aspectos enigmáticos en la historia de la humanidad, aspectos sobre la increíble longevidad de algunas figuras importantes y también aclara las intenciones ocultas de la élite masónica. Sorprendentemente, mi lengua me falló. Me mantenía firme y esperaba más explicaciones de César. La tecnología moderna no nos permite obtener la pureza del polvo de oro monoatómico que se necesita para iniciar el proceso energético general de rejuvenecimiento del cuerpo. Además, los resultados de laboratorio de la muestra han demostrado que los átomos de oro se encuentran en una red plana, pero también se combinan con los átomos de otro elemento desconocido en la Tierra. Esto complica aún más la situación, ya que no podemos saber qué otras características tiene el polvo además de las mencionadas en los textos antiguos que los investigadores ignoran por completo. César me dijo que pisara la superficie de la plaza y frente a la pequeña cúpula sobre su centro. Si crees que algo puede impresionarte aún más, esta será una de las mayores sorpresas que puedes tener en esta sala, bromeó. Luego fui testigo de un enorme holograma con elementos en movimiento proyectados desde la ranura de la cúpula. Rápidamente comprendí que estas proyecciones eran aspectos principales del pasado extremadamente antiguo de la humanidad. Aunque era una breve interpretación de nuestro pasado antiguo, incluía información sobre el origen oculto de la humanidad. Me di cuenta claramente del error de la teoría de la evolución de Darwin. Su error fundamental no fue la idea impuesta, sino la ignorancia. Elementos precisos ocurrieron en la Tierra hace mucho tiempo, elementos que vi representados en una síntesis excepcionalmente inteligente y profundamente intuitiva. Mis piernas se hundieron debajo de mí, por la emoción, y me arrodillé mientras contemplaba las verdaderas imágenes de los acontecimientos más importantes de la historia del hombre, incluido su verdadero origen, que crea tantas disputas hasta el día de hoy. Desafortunadamente, no se me permitió escribir en este libro ciertos aspectos esenciales del pasado de nuestro planeta que había visto en una versión compacta. Estos eventos se representaron exactamente de la manera en que sucedieron decenas y cientos de miles de años antes. Esta fue la condición que César me pidió que cumpliera para respetar los términos del acuerdo mutuo de alto secreto entre Rumanía y los Estados Unidos. Confieso sinceramente que según mi juicio, el 90% de lo que hoy se sabe oficialmente sobre la historia de la humanidad es falso e inventado. Es realmente increíble que lo que se considera que realmente sucedió, sea en su mayoría una mentira. Por otro lado, los mitos y leyendas que llenan los libros de cuentos, considerados por la mayoría de la gente como un producto de la imaginación burbujeante, son casi ciertos en muchos aspectos. Esta extraña inversión ha causado muchos problemas y disputas entre las personas a lo largo del tiempo. La mayoría de las ideas y suposiciones de los arqueólogos e investigadores están equivocadas, a pesar de que varias pruebas son a veces tan obvias que deberían cambiar sus opiniones erróneas. Algunas de sus fantasías, como la hilarante teoría de la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años, o la consideración de que los viejos continentes de la Atlántida y Lemurie son un mito, ahora están completamente destrozadas porque vi muy claramente, en ese momento, cómo sucedieron realmente las cosas. Pero para muchos investigadores, probablemente sea más cómodo dormir profundamente en lugar de aceptar el desafío de lo desconocido y admitir sus límites. De vez en cuando, la proyección holográfica sostenía la imagen del evento cuando se alcanzaba un momento importante en el tiempo. Al fondo, se podía ver el mapa del cielo y se marcaban las posiciones de las principales estrellas y constelaciones de la época. César explicó que las estrellas demostraron ser un método muy simple de determinación histórica.
Todo lo que los sabios necesitaban hacer era superponer las posiciones de esas estrellas en sus estrellas reales y así determinar los periodos de tiempo en los que esos eventos realmente sucedieron. El problema era que el periodo de tiempo cubierto por los hologramas era enorme, varios cientos de miles de años. El ciclo de precesión de la Tierra de 25.920 años lleva a las constelaciones, en su posición relativa a nuestro planeta, al mismo lugar en periodos de tiempo que son múltiplos de 26.000 años cada uno. La clave era seguir la proyección holográfica de principio a fin, y luego calcular cuántos años platónicos, de aproximadamente 26.000 años cada uno de ellos, están así marcados. Por ejemplo, podríamos llegar a la conclusión de que la construcción en las montañas de Buseji se construyó hace unos 50 a 55.000 años porque se proyectó la imagen de la gran galería y de la sala principal, con todos los objetos en su interior tal y como los encontramos, teniendo al fondo la posición de las constelaciones hacia la Tierra. Después de eso, la imagen apareció una vez más, como guía, representando el paso de 2 periodos de precesión de los equinoccios. Las lecciones eran fáciles, y sin embargo, extremadamente molestas debido a su contenido. Vi la verdad sobre la civilización egipcia y la forma en que se construyeron las grandes estructuras egipcias, una verdad que es totalmente diferente de las estupideces que afirman hoy los egiptólogos. Vi lo que realmente sucedió durante el Gran Diluvio, así como los gérmenes de la civilización humana que le siguió, y como más tarde poblaron Europa, Asia y África. Todavía no se me ha permitido revelar estos aspectos, ya que implican realidades demasiado chocantes para la mentalidad, las ideas y el conocimiento del hombre contemporáneo. Al principio, pensé que la proyección holográfica mostraría solo el pasado de la humanidad, desde sus orígenes hasta el momento en que se realizó la construcción en Buseji. Luego vi las proyecciones que presentaban los principales aspectos históricos de la evolución de las diferentes razas en nuestro planeta hasta el siglo V después de Cristo. Eso significaba que los gigantes que construyeron toda la estructura dentro de la montaña eran buenos maestros en acceder a los clichés del tiempo. Esta situación parece más probable debido al enorme periodo de tiempo cubierto por la proyección holográfica, misteriosamente actualizaron la fuente de información holográfica. Aparentemente, la última actualización de este tipo tuvo lugar alrededor del año 500 después de Cristo. Nadie sabía, sin embargo, la razón por la que la información histórica se detuvo en ese momento. Vi, en un dramático curso de imágenes, la vida de Jesús y su crucifixión, negada por algunos incluso hoy en día. Tengo que decir que muchas cosas asombrosas sucedieron entonces, cosas que son mucho más asombrosas que las que presentan los evangelios. Las proyecciones también revelaron a muchas de las personas que asistieron a la crucifixión de Jesús en la colina, personas que no eran de esa época pero que llegaron allí desde otros periodos históricos. Esos seres humanos, que tenían la misma ropa que los judíos allí presentes, tenían rasgos totalmente diferentes, y esa era la razón por la que ocultaban su rostro bajo el flujo de la ropa. El holograma también presentaba secuencialmente las vidas y misiones espirituales de ciertas personas excepcionales que realmente demostraron poseer asombrosos dones divinos. Estas personas eran del pasado antiguo. Así vi las hazañas de grandes reformadores espirituales de hace 18 a 20.000 años de las que no sabemos nada. En aquel entonces, el sistema social y la distribución de las personas en todo el planeta era totalmente diferente a lo que conocemos hoy. Los arqueólogos, antropólogos e historiadores deberían reconsiderar seriamente sus ideas y concepciones sobre esos tiempos. Fueron tantos los elementos de los que fui testigo, y fueron presentados de una manera tan compacta que seguramente necesitaría cientos de páginas para dar una descripción aproximada. Aún así, la proyección holográfica duró solo 1 hora y media. Los 2 oficiales que protegían la habitación y los 6 soldados que estaban parados en las entradas de los túneles, estaban asombrados al ver las imágenes, incluso si no era la primera vez que las veían. Después de que el holograma desapareció, me quedé quieto, mirando. Más tarde, César me dijo que era hora de volver a la base, ya que mi tiempo de acceso a la sala de proyecciones había llegado a su límite. Miré al frente. Las entradas gigantes y casi aterradoras de los 3 enigmáticos túneles en la pared de la montaña, eran las únicas áreas que quedaban por explorar más allá de la plaza en la que todavía estaba parado. Estaban a unos 20 metros de distancia. Frente a cada uno de ellos, a unos 6 u 8 metros de distancia, se veían otros pupitres de control.
Eran similares a la colocada en el centro de la sala, pero más pequeñas que eso. Le pregunté a César cuál era el extraordinario misterio detrás de estos 3 túneles. Explicó que no podía revelar demasiado sobre este aspecto. Lo que sí me dijo, fue que lo que descubrieron sobre los túneles gigantes de las montañas, se debió a algunas proyecciones holográficas de la mesa de control de cada túnel. El único aspecto que pudo revelar fue que los 3 túneles se dirigían hacia 3 áreas diferentes de la Tierra a lo largo de miles de kilómetros. El de la izquierda conectado a Egipto en un lugar secreto bajo la arena. Estaba al lado de El Cairo, en la meseta de Gizeh, y se encontraba entre la Esfinge y la Gran Pirámide. Todavía no se ha descubierto. El de la derecha conectado a una estructura similar dentro de una montaña situada en la meseta tibetana. Sin embargo, este era más pequeño y no tan complejo. Las ramificaciones secundarias de este último túnel conducían a una zona bajo Busau, cerca de la curva de los Cárpatos, y luego a una asamblea subterránea en Irak que está cerca de Bagdad. Este último también tuvo una ramificación secundaria que condujo a la meseta de Gobi en Mongolia. Según me dijo César, el tercer túnel, el que se encuentra en medio de la sala de proyección, representa un secreto mundial que Estados Unidos quería guardar estrictamente para sí mismo. En ese momento, ni César ni el general Obadea conocían ningún elemento nuevo de la discusión rumano-estadounidense. Sin embargo, era obvio que el intercambio era ventajoso para ambas partes. Conociendo la terrible influencia política de los masones y las relaciones del señor Mazzini con las estructuras políticas de los 2 países, podríamos sospechar que habría un intento gradual de apoderarse del control de la base por factores ajenos a los intereses de nuestro gobierno. César me dijo que hay personas muy importantes en nuestro sistema político y administrativo, que afortunadamente, conocen las prácticas abominables de los masones y se oponen firmemente a su influencia, especialmente en lo que respecta a hacerse cargo del gran descubrimiento en las montañas de Busehhi. Luego me dijo que el túnel central conduce hacia el interior e incluso más allá de la corteza terrestre, pero no quiso dar más detalles. César notó que las imágenes holográficas correspondientes al corredor gigante desde el interior de la montaña eran casi increíbles, pero, al mismo tiempo, ofrecían una posible respuesta sobre el origen de la estructura en la que nos encontrábamos y de quienes la construyeron. Antes de salir de la habitación, César me dijo que se estaban llevando a cabo preparativos muy secretos e intensos para ciertas expediciones, primero, a través del túnel hacia Egipto, luego hacia el Tíbet, y finalmente, la gran expedición al interior de la Tierra a través del túnel del medio. Como resultado directo de las discusiones bilaterales rumano-estadounidenses, se decidió formar un equipo de los mejores 16 hombres, 6 estadounidenses y 10 rumanos. El liderazgo fue asignado a César, quien fue ascendido al rango de coronel. Explicó que el rango era importante, especialmente teniendo en cuenta el contexto psicológico del equipo. La salida se produciría a finales de septiembre de 2003, ya que los preparativos de la expedición eran complejos. César no me dijo nada de lo que había en esos túneles, pero su estructura era diferente a la de la Gran Galería. No me dijo nada sobre la forma en que se moverían a través de los túneles, teniendo en cuenta el hecho de que había que recorrer miles de kilómetros. Final y desafortunadamente, no me dio ningún detalle sobre las imágenes holográficas que correspondían a cada objetivo de destino. Aún así, sigo considerando que los elementos aquí presentados pueden llevarnos a pensar profundamente y a prepararnos para los tiempos venideros. He omitido deliberada y obviamente ciertos datos específicos que pueden llevar a identificar la zona montañosa donde se hizo el gran descubrimiento. Un año después de mi visita a ese lugar, todavía recuerdo vívidamente las impresiones abrumadoras que tuve durante esas horas en las que estuve en ese ambiente surrealista creado por la construcción secreta dentro de las montañas de Busehhi. El antiguo misterio del tiempo y la sabiduría de aquellos que lograron controlarlo se ciernen sobre ese lugar, esperando pacientemente decenas de milenios hasta el momento en que descubramos la verdad.